Bueno, pues una tarde más, Enrique, que abrías nuestras tardes de papel, estos encuentros literarios que, bueno, pues la verdad que están resultando muy, muy bien. Y Enrique Pérez nos abría con su novela. Y bueno, hoy estamos con Patricio, con nuestro exalcalde y una persona muy querida para nosotros, una persona ligada a la cultura, y lo podemos decir tanto en mi caso como delegada de cultura, que tengo el honor de poderlo ser, de representar a la cultura de Algeciras, y a nuestro querido Miguel Vega, coordinador de actividades culturales. Además, tú sabes que te apreciamos, bueno, todos los que estamos aquí, apreciamos muchísimo a Patricia, y además le agradecemos como representante y como persona de la cultura, como digo, por la labor que hace hoy presentándonos este libro, Historia de un confinamiento, pero también por toda su implicación en cada una de las actividades que hacemos, bueno, sobre todo nuestra Feria del Libro. Este año fue muy tímida esa microferia del libro, pero ya la estamos preparando, que confiamos que el año que viene podremos en abril recuperar ese espacio emblemático para todos como es nuestra plaza alta. Pues yo por mi parte le voy a ceder la palabra con mucho gusto a Miguel, que sé que va a presentar esta obra como se merece. Agradecer a Javier Muñoz, Patricio, porque como te comentamos, estos encuentros literarios y al final la cultura, si algo bueno nos ha traído esta pandemia, es que hemos podido descubrir que importantes herramientas, como es en este caso Internet, nos lo permitía durante el confinamiento, y ahora pues vía streaming podemos, bueno, pues no solamente acercarlo presencialmente, sino también poderlo llevar a mucha gente que estoy segura que nos estará siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias, Javier. Miguel. Muchas gracias, Pilar. Un honor, como siempre, y un placer poder compartir estos ratos tan agradables y también de manera institucional, porque es muy importante que la cultura siempre esté apoyado, y por una delegación que así lo haga. Estaba comentando yo hace un momentito que me parece, además de tener el honor de acompañar a Patricio siempre que me llame por cuestión de amistad, de trabajo, y porque uno es listo y sabe con quién tiene que relacionarse, entre otras cosas, ¿no? Pero además... Por eso te han puesto la vacuna Janssen, por eso. Efectivamente. Parte de lo que diga igual no les haga demasiado caso, porque puede ser de la vacuna. Pero en todo caso siempre va a ser bueno, porque con estas dos personas que tengo aquí, pues nada más lo puedo decir, entre otras cosas, ¿no? También que lo que le ibas a comentar antes, que es muy curioso, que estaba aquí con nosotros el compañero Ernesto, y es verdad que estaban Pilar, estaba Patricio, estoy yo, y es curioso porque uno llega a la conclusión de que la cultura nos salva siempre de todo, y que es como, la cultura es como lo clásico, es lo que queda cuando lo demás se olvida. E incluso en esta pandemia, incluso en este libro que tiene tanto que ver con esta historia que hemos estado o que estamos viviendo, pues también la cultura, como bien, y además como bien lo explica él en esta página, también nos ha salvado. Entonces, yo por mi parte le doy las gracias como Miguel y como funcionario y como agente de la cultura a estas dos personas y todos los que de alguna manera hacen de la cultura su medio de vida y la esperanza del resto, que me parece muy importante. Y en cuanto a esta historia de un confinamiento, ¿qué puedo decir? Estábamos viviendo, amanece que no es poco, como diría aquel, y de pronto a alguien se le ocurrió activar el modo avión y nos quedamos como parados. O sea, mucha tecnología, muchas historias, pero por algún lado algo falló, que el mundo se detuvo. Él lo analiza muy bien en una de las partes del libro, cuando dice que se paró la vida. Y es cierto, se paró la vida. Y estamos todavía intentando arrancarla. Algunos con más fortuna, otros con menos. Siempre con dolor, pero también con mucha esperanza. Y eso es este libro. Yo creo que es una memoria, sobre todo, de la esperanza, a pesar de que también tiene partes muy fuertes, ¿no? Porque me parece que son como... Patricio ha reflejado en tiempo real 97 historias, los 97 días de confinamiento, que en realidad son 100, porque empezó 3 días antes. Es como vaticinado delante de todas las cosas.
pero son como una especie de 100 celdas, esta prisión que de pronto no, donde hemos estado, donde hemos cabido de pronto y donde estamos saliendo, pero pagando una fianza quizás demasiado alta. Este libro recuerda todo eso, porque decía Mario Benedetti que el olvido está lleno de memoria, pero que también podemos lanzar piedritas contra la ventana de la vida para que la felicidad se asome. Este es un libro de memoria que no quiere caer en ningún olvido, porque detrás está la gente y detrás está la historia. Y este libro es de gente y para la gente. Aquí, en Patricio se perfila como el escritor, yo creo, conozco casi toda su obra, por no decir, y me parece que aunque él quizás no haya sido el motivo, quizás no haya sido queriendo o voluntario, pero creo que es el libro más personal de Patricio González, porque es verdad que en un estado, iba a decir de agobio, pero más de incertidumbre más que nada, Patricio ha palpado, ha demostrado en la escritura muchísimas emociones, muchísimas historias. Emociones que yo he conocido y que se trasladan a los escritos. Yo he conocido afortunadamente con él historias de solidaridad en nuestros viajes laborales a Marruecos. He conocido historias de cultura y expansión tanto en Rusia, Francia. Y he conocido el entorno laboral que nos hemos movido siempre. Algunas veces entre la decepción y otras entre la rabia. La rabia por muchos desencuentros, tanto humanos como políticos, y la decepción porque el ser humano no deja de ser ser humano y a veces nos ofrecen lo mejor y lo peor de cada uno. Todo eso está en esta historia de un confinamiento, que ya digo que es mucho más que un libro. Un poco tirando con la broma, porque hay que andar con mucho tiento, con todo, y debemos usar de vez en cuando esa ironía que tiene el ser humano que nos hace diferente, ese pequeño humor. Yo siempre digo que sin pretenderlo también ha hecho un libro de autoayuda, porque uno lee las páginas de este libro y aparte de que se nutre de una historia que debe estar siempre reflejada porque nunca debe perderse, y para eso está. Alguien debía de escribirle. Es un libro necesario y lo ha hecho él. Me parece posiblemente la mejor persona que pueda hacerlo por lo visceral, por lo que vive y por lo que siente. Un hombre que siempre está al lado de la cultura desde sus, digamos, limitaciones un poco, en todo caso. Él ha batallado mucho, aunque él siempre opina que las únicas batallas que se pierden son las que se abandonan. Ha batallado contra enfermedades, contra designios políticos, contra injusticias y contra tantas cosas que creo que un libro de estas características, que va más allá de la literatura, debe encerrar el hombre que se es. Si no es muy complicado, bueno, no es complicado, se puede hacer, pero hay literatura que son de despacho, libros para verlos o libros para entretenerse, libros para las consultas del dentista, aunque ahora tampoco se puede, desgraciadamente. Pero estos son libros para tenerlos y para leerlos y para de vez en cuando volver a ellos. La frase más bonita de este libro que se lee de cualquier... Porque si uno quiere tomarlo en plan cronológico se puede hacer, pero yo creo que es entrar en diferentes partes y se lee exactamente igual. No hay un capítulo, eso también es importante. Una de las frases más bonitas de este libro que él comenta es: éramos felices y no lo sabíamos. Ustedes saben la grandeza, lo que está tratando de decir, lo que dice este hombre en ese texto, en ese relato, en esa celda. Me parece que a la altura de obras como 1984, George Orwell está como adelantando o contando un futuro que posiblemente ya se vaticinaba, pero que no fuimos capaces de tener a tiempo. Creo que a pesar de todo es un libro solidario, porque la solidaridad también reflejada aquí es nuestra esperanza. Esa solidaridad que se vio entre balcones y vecinos, entre aplausos y solidaridad pura y dura. Y esa sí es verdad que es nuestra esperanza. Esos aplausos y balcones donde la vida latía, como laten las palabras de este libro. Y del ser humano, que es lo que es, intentamos hacer, digamos, lo que se puede. Pero aquí hemos descubierto que en esta pandemia, aquí fielmente retratada, ha salido lo mejor y lo peor del ser humano. Porque quien era bueno ha salido mejor, pero quien era malo yo creo que ha salido peor. No sé si es una lectura muy personal, evidentemente, pero me parece que forma parte de esta literatura. En estas crónicas, porque son crónicas de unos días raros, de un tiempo que nos va a durar para siempre, sin las secuelas de siempre, del corazón, de la memoria, de la pérdida. Habla de muchas cosas, de frases que se nos han quedado, palabras que se nos han quedado pilladas ya creo que para siempre, el pico. Nosotros el pico no sabíamos exactamente
hasta la importancia que tiene un pico de una enfermedad, un pico de una estadística. En unos días que han aparecido como siglos raros en un tiempo raro que posiblemente no nos merecíamos. Tiempos que han estado marcados por la detención de muchas actividades normales. Él en concreto siente mucho el tema de la Cuaresma y Semana Santa por sus convicciones religiosas. Y yo creo que en el fondo de su sentir religioso también piensa que no es que se aplazase la Cuaresma ni la Semana Santa, simplemente que se detuvo para que reflexionásemos y en todo caso volver a la vida que casi perdimos. Hay crónicas donde habla de un bastión tan importante como la casa entendido como familia, o la casa entendido como aquel lugar donde tantos panes hicimos y tantos papeles higiénicos entraron. Yo me parece que son cosas, habla entre la risa y el dolor. Hay familias que han salido más vigorosas, que han salido más reforzadas, y otras historias muy complicadas. Todo fruto como él bien dice también, de esta mayor tragedia que ha tenido España después de la Guerra Civil, probablemente, que en eso estoy muy de acuerdo. Decía Mario Benedetti que somos tristeza y que cada mañana salimos a despertarnos a reconquistar la alegría. Eso estamos aprendiendo ahora, a reconquistar la alegría. Y evidentemente nos lo será mucho más fácil si no prescindimos de la memoria y dejamos esto en el olvido, todo lo que nos está pasando. Allí hemos hablado de las residencias, donde nuestros ancianos ganaron todas sus guerras y acabaron perdiendo las nuestras. Yo creo que también es para reflexionar ese texto tan hermoso que Patricio tiene en uno de los libros. Hemos hablado de los muertos y de esto, de vivir con la sonrisa oculta, no puesta, pero al menos oculta. Todo llegará en su momento, pero también hemos descubierto, y aquí también está plasmado, que ha habido, en la mayoría de los casos, por malas intenciones o por desconocimientos, más máscaras que mascarillas. Eso significa, aunque se ha vivido un tiempo con mucha historia y con mucha fuerza. Un tiempo en el que, afortunadamente, los niños y los sanitarios han sido nuestra fuerza, aquella que nos sirve para volver a ser normales. Yo no quiero desvelar mucho porque evidentemente es un libro más de lectura que de explicación, hermosamente ilustrado. Posiblemente la mano de Izaskun tenga mucho que ver, entonces yo le agradezco también. Y simplemente me gustaría terminar con una cosa, una frase así, parodiando no, un poco, fijándonos en Mario Benedetti, que he empezado al principio con él, que detrás de todo esto, detrás está la vida, esperando nuestras piedritas contra las ventanas, o mejor dicho, esperando y deseando e instándoles a que este libro sea esa piedrita contra la ventana que a la felicidad llame y que no nos permita olvidarnos de esto, porque este es un libro que no cabe en ningún olvido, o no debe caber en ningún olvido. Por este tiempo y por los días que vendrán, evidentemente mucho mejores, desde la necesidad y desde el cariño con el que ha sido escrito, yo simplemente quiero felicitar a Patricio González una vez más porque nos regale parte de la vida en trozos de su existencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti, Miguel. Ha hecho una presentación y un resumen precioso de este libro que yo creo que lo principal que tiene es que cuando lo lee uno ahora parece mentira lo que nos ha ocurrido. Yo tengo crónicas aquí incluso esas que tú decías que habíamos perdido la Semana Santa, de los 3, 4 crónicas que tengo para leer. Una de ellas era cuando el Papa propuso hacer la Semana Santa en septiembre. Estábamos todavía en marzo y ya el Papa hablaba de la posibilidad, no la Semana Santa, las procesiones, celebrarlas en septiembre, ¿no? Fijaos lo lejísimo que quedó aquello, ¿no? Y cosas como esa, cuando llevábamos una semana de confinamiento, parecía, no nos acordábamos ya de lo que existía anteriormente, ¿no? Eso el éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Voy a leer 3, 4 crónicas, 3 o 4 artículos de este libro y bueno, luego los dejo a su imaginación y a lo que ustedes consideren oportuno.
Algeciras, 15 de marzo de 2020, justo el domingo pasado. Justo el pasado domingo veía y oía al director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, decirnos que no era en ningún caso bueno el cerrar los colegios, porque ello produciría que la mayoría de los niños tendrían que ir al cuidado de los abuelos, que son precisamente el colectivo de mayor riesgo, tanto por la edad como porque la mayoría de ellos tienen diferentes patologías que podrían agravar muy mucho su propia situación. Además de que son los propios niños quienes, aunque estén sanos, son los mayores y más rápidos transmisores del virus del coronavirus. Me pareció de lo más razonable y explicaba incluso que en Italia se estaba haciendo mal. Bueno, hace solo 7 días que ocurrió esto. Y la decisión del gobierno en este sentido, en este estado de alarma, es exactamente la contraria. Cierre de todos los colegios, guarderías y universidades. Y ahora, todas esas personas, las de mayor riesgo, con patologías, todos esos serán los encargados de cuidar a los nietos. Todo esto se produce grietas en la credibilidad. Lo he comentado en algunos artículos anteriores. Tengo 64 años y todas las patologías habidas y por haber. El consejo médico que se me da es que me quede en casa, que ni siquiera salga a hacer la compra y que por supuesto no esté cerca de mis nietos. En la familia podemos solucionar este hecho, pero ¿cuántas familias, cuántos abuelos no pueden tener una solución? Todos estos tendrán que recoger, llevar y cuidar a sus nietos, además de darles de comer e incluso darles unas pequeñas ayudas en los estudios para que este tiempo no se convierta en unas vacaciones. Todo esto va a multiplicar de forma exponencial el riesgo del colectivo de personas mayores, tal y como solo hace una semana nos dijo a toda España el propio doctor Simón, colectivo que va a quedar expuesto a este virus, que además esta misma semana puede ser el pico alto de la propagación del coronavirus. ¿Cuál es la acción correcta? Pues no lo sé. Para eso están los expertos. Lo que no puede ser es que el mismo experto te diga hoy una cosa y justo 7 días después te diga lo contrario. En fin, yo seguiré en casa cumpliendo las órdenes del gobierno y los consejos que me dan. Pero me acuerdo además de que se han suspendido los viajes del Inserso y sin embargo hay hoy más de 40.000 personas que les ha cogido en pleno viaje y se encuentran en sus destinos como Benidorm, en sus hoteles, comiendo en comedores y sin una consigna. De hecho, hay ya uno de ellos ingresado en la UCI de un hospital de Menorca. Es lo que hay. Como digo, este artículo fue escrito el 15 de marzo de 2020. Parece que ha pasado un siglo. Algeciras, 21 de marzo de 2020. Llevamos una semana de confinamiento y lo que nos ocurría hace poco más de una semana parece que fue hace mucho tiempo. Las costumbres de lo que hacíamos normalmente cada día ya quedan en la memoria como algo que hacíamos hace muchísimo tiempo. El cuerpo y la mente se adaptan a las circunstancias y las circunstancias son las que son. Confinamiento total en nuestras casas. Nos han cambiado todas las prioridades en todos los sentidos. Lo que era importante ahora ha dejado de serlo. La vida, tal y como la entendíamos, ya no existe. Lo que era importante ya no lo es. Es otro concepto. Es un auténtico baño de realidad. Y la realidad no es otra que tenemos un peligro real de contagio por un virus llamado coronavirus, del que no teníamos ni idea de que existía hace 2 meses. Y cuando se inició en China, nuestras autoridades creían que estaban muy lejos y que difícilmente llegaría hasta aquí. Y cuando llegó, nos siguieron diciendo que era un tema puntual, totalmente controlado y que no pasaba nada. Y de pronto todo cambia. Las cifras de contagio suben de manera exponencial.
Los fallecidos por este virus exactamente igual. Y se empiezan a ver las enormes carencias que tenemos, sobre todo en infraestructuras de todo tipo. Nuestro gobierno solo habla en sus comparecencias de estadísticas. Los más de 2.000 muertos que llevamos, 2.182 en estos momentos en el que escribo esta crónica, son simplemente una estadística. Y nos dicen que nos metamos en casa, que no salgamos para nada o casi nada, mientras miembros del propio gobierno con familiares contagiados rompen la cuarentena. También nos dicen que esto va peor, que tenemos que llegar al pico alto del contagio, pero el virus no conoce ni de clases ni de edades. Aquí somos todos iguales. Ya no son solo los mayores los que están muriendo. Echamos de menos a nuestra familia y a más gente de la que creíamos. Me queda ya como muy lejana la vida normal. Y cuando termine esta pesadilla, nada volverá a ser como antes. Sobre todo en el recuerdo de aquellos muertos que se les han enterrado solos. Y en el tema económico, cuando salgan las cifras reales de las personas que se han ido al paro, veremos también la ruina que tendremos. Pero para el gobierno será también solo una estadística. Hay un artículo que escribí el día 23 de marzo porque me encantó. Me encantó la reflexión que hizo el Papa con respecto a esta pandemia y con respecto a la actitud de mucha gente. Se titula Los santos de la puerta de al lado. Como digo, escrito el 23 de marzo de 2020. Se me fue ayer ver el programa de Jordi Évole sobre el Papa Francisco. Me lo ha recordado un cura amigo mío y gracias a Movistar he podido recuperarlo en esta tarde del lunes. Me ha encantado. Me ha encantado su sencillez, su cercanía y sus definiciones. Ante esos obispos y esos curas que pretenden todavía, en el momento en que estamos, que siga habiendo misas, el Papa ha dicho que la veamos por televisión. ¿Se han enterado? Hablando de la enorme tragedia que está sucediendo con el coronavirus, el Papa ha extraído el positivismo y este no es otro que la enorme solidaridad, la enorme humanidad que ha despertado y que en muchísimas ocasiones se encontraba dormida. Son los grandes ejemplos de humanidad que se están viendo, que se están viviendo. Las ayudas entre los propios vecinos, las ayudas a los mayores confinados en sus viviendas, los sanitarios, los cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, supermercados, farmacias, transportistas, los puertos con todos sus trabajadores, todos los que, con sus enormes riesgos, con su falta de medios, con sus llantos por las muertes de los enfermos que se nos van cada día, los que entretienen a través de las redes sociales. Ellos, y así lo ha dicho, son los que nos están salvando la vida a miles y miles de personas. A todos ellos, el Papa los ha definido de una manera sensacional y lo resume todo lo que se puede decir sobre ellos. Son los santos de la puerta de al lado. ¿Se puede decir tanto con tan pocas palabras? Hoy, en mi confinamiento, en ese confinamiento en el que se tienen altibajos a diario y que se endurecen conforme pasen los días hasta cumplir esa cuarentena que todos debemos cumplir, me he quitado gran parte del enfado que tenía con miembros de la Iglesia. Es el poder de las palabras. ¡Qué maravilla! ¡Qué definición! Hoy me he reconfortado. Ya lo saben, los santos de la puerta de al lado. Voy a cerrar con... Tenía dos para cerrar, pero voy a elegir el de Se nos paró la vida. Este lo escribí el 31 de marzo del año 2020. Lo titulo Y se nos paró la vida. Creo que es jueves. Y digo creo porque empiezo a perder la noción del tiempo. Hasta el punto de que me pregunto muchas veces al día el día en el que estamos. Hoy, para colmo, el cielo está entoldado y hay chaparrones tremendos. Todo es gris en estos días de incertidumbre. El rinconcillo ofrece un aspecto fantasmagórico en el que no se ve ni la bahía, esa que nos decían
que es tan bella. El cuarto día de la tercera semana de confinamiento está lleno de dudas, sobre todo en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, por lo que en las calles se ve claramente que vivimos bajo un estado de alarma. En las comunicaciones entre personas ha quedado claro que todavía tenemos muchas interrogantes, demasiadas, porque aparte de las obras, ¿qué más tiene que parar ahora? El español ya se ha hecho a la idea de que tiene que estar en casa. Es más, la mayoría pide dureza en las medidas para que así este encierro acabe lo antes posible. De ahí que no se pueda entender los bandazos que cada 2 por 3 está dando el gobierno en la más absoluta improvisación y sin contar con nadie. Y no se trata de ser de un partido u de otro, de tener una ideología u otra, sino de que el ciudadano lo que quiere es claridad para así poder acatar de verdad las normas. Que sí, que sabemos que todavía hay personas que se saltan el confinamiento, pero la inmensa mayoría lo cumple a rajatabla. Está claro que los ciudadanos seguimos en la línea correcta. Así que a ver si mañana los datos son más positivos y nos acercamos de verdad a ese famoso pico del que tanto nos hablan. Con las nubes, ni siquiera ya la luz del cambio de hora nos ayuda a sonreír. Las calles se nos presentan aún más vacías, porque sí, porque hay que salvar vidas, pero estamos más tristes, estamos más descarnados. Los cielos grises, los hogares cerrados, las azoteas y los patios solitarios son el cuadro al que nos asomamos desde nuestras ventanas, esperando a que den las 8 para poder captar algo de vida. Empiezo a tener cierto cansancio. Ya no hay redes sociales que valgan, esas que antes nos ocupaban horas del día. ¿Será que nos estamos empezando a dar cuenta de que lo que de verdad importa no está detrás de la pantalla, sino tan cerca como en la puerta de al lado? Lo cierto y verdad es que se nos ha parado la vida, la real, no la virtual. Y nada más. Muchas gracias. Yo me gustaría, con permiso de la delegada, a Patricio, creo a mí sí que me gustaría, aunque sea un poco contradecirte, pedirte que por favor si fueres tan amable de leernos uno de los relatos donde yo creo que lo cotidiano se hace sublime, que es Éramos felices y no lo sabíamos. Pero es una petición personal que me parece que es el texto más oportuno y para este momento entrañable. Eso va aparte, ¿eh? Eso lo cobro aparte. Se lo pago aparte, además. Eso no estaba en el programa. Lo tenía señalado. Lo que pasa es que no quería pasarme en el tiempo, por eso no lo leí. Mira, aquí precisamente lo tenía aquí señalado. Este artículo lo escribí el 1 de abril de 2020. Éramos felices y no lo sabíamos. Mi amiga, Carmen Roldán, barreña ella, Carmen era concejal de cultura de los barrios. Decía yo de ella, me decía ayer, comentando mi anterior artículo, y se nos paró la vida, que éramos felices y no lo sabíamos. Y lleva toda la razón. La sencillez de nuestra propia vida, la familia, recoger los viernes a los nietos, comer en una buena venta los domingos y si tienen albóndiga, mejor que mejor. Vestir como me da la gana, sin tener que dar explicaciones. Mis desayunos en El Coruña con mi tertulia, hablando de lo divino y de lo humano. Mis artículos, mis tertulias en Onda Cero o en Onda Algeciras, mis libros, mis viajes. Como decía en un artículo anterior, un buen día, la edad pone en equilibrio lo que es importante y lo que es urgente. Y ese día te relajas. Ese día empieza la vida. Es la segunda epifanía. Ahora, las reglas del juego de la vida son totalmente diferentes. Confinamiento total en casa. No puedo salir ni a comprar el pan. Vemos a los nietos por videoconferencia. Hemos creado un grupo de WhatsApp para mi tertulia del Coruña. Aquí tengo un testigo de ese grupo de WhatsApp. Un día estás mejor y otro de bajón.
se nos ha parado la vida y nos encontramos en un estado de guerra contra un enemigo invisible que, queramos o no, nos da miedo. Tengo el récord de patologías y a veces pierdo hasta la noción del tiempo y dudas del día en que nos encontramos. Esa felicidad que comentaba Carmen y que no sabíamos que la teníamos, la hemos perdido porque ya no distinguimos ni lo importante ni lo urgente. Soy profundamente religioso. Sé que eso no está de moda, pero a mí me reconforta. Y me reconforta escuchar a este Papa, después de haberle escuchado el otro día hablar de los santos de la puerta de al lado. He leído ahora otra maravillosa descripción de lo que debe ser la vida que me ha aportado mi amigo, en este caso es de Argentina, de Buenos Aires, Pascual Fiorenza. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así será, cada vez más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible y solo tendrás esta oportunidad para disfrutarla. Tú eres un ser humano especial. Disfruta la vida. No vivas esperando. Espera viviendo. Pues eso, no vivamos esperando. Esperemos viviendo. Muchas gracias a todos. Muy acertado ese final, Miguel, porque creo que es una reflexión, como decía al principio, lo que hemos tenido que aprender, ¿no?, de estas situaciones, y creo que lo ha recogido perfectamente Patricio, lo cotidiano, lo cercano, nuestra familia, nuestros amigos, que sepamos aprender de este momento. Y nada, bueno, ahora, Patricio, firmar tus libros, ¿no? Quien quiera, los libros están allí al fondo, chicas. Muy bien, Están allí, perfecto. si alguien Pues quiere que se lo muchísimas firme, pues aquí gracias está. a todos. Gracias.